amigos, mi nombre es Valeria García y bienvenidos a esto que es Charlas Libres, un podcast de ciudadanos para ciudadanos, donde abordaremos temas de actualidad y por supuesto de relevancia, así que los invito a que no se pierdan ninguno de estos capítulos y que participen muchísimo en todas las redes sociales. Estamos presentes en Instagram, Facebook y en algunas más vamos a estar pronto ya en Spotify con este primer capítulo. Y antes de comenzar con el tema de hoy, que es muy interesante, quiero presentarles y saludar, por supuesto, a un gran amigo, Pavel López. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Emocionadísima, nerviosa, pero sobre todo emocionada por empezar este nuevo proyecto y empezar a platicar de todos los temas tan interesantes que vamos a abordar en este podcast. Por un tema que es el juicio a los expresidentes, ¿no? Creo que hay muchas aristas todavía. Yo creo que fue un buen resultado. Ha sido una muy buena participación de la gente. Y hay comentarios de todos lados, ¿no? Hay comentarios de la gente de oposición, hay comentarios de gente del gobierno, hay comentarios de ciudadanos que piensan que fue una tomada de pelo, hay ciudadanos que sí fueron a ejercer su derecho a este tema que es la consulta ciudadana, que es la primera vez que se hace en la historia de nuestro país y creo que de aquí en adelante va a marcar un precedente independientemente si el resultado. Porque ¿cuál era la finalidad? Llegar a un cierto número de participación, que era 37 millones de participantes, para que pueda ser vinculante, ¿no? Así es. Pero sin embargo, digo, creo que es tan interesante que a los ciudadanos puedan dar ese derecho de opinar que antes no se daba. La verdad es que no entiendo a la gente que se molesta porque nos den chance de opinar, ¿no? Creo que es un ejercicio bastante democrático en este país que nunca se había hecho. Así es, como tú mencionas, y lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de las mañaneras, se le está dando la oportunidad a la gente de lo que la gente quiere es participar, es votar, es tener una participación activa en las decisiones de nuestro país. Y creo que algo que dices que es muy importante es que también es un precedente en la democracia de nuestro país, pero también es un precedente en la impartición de justicia que va a haber a partir de ahora con los actores políticos, ¿no? Creo que ahora se va a ver realmente que sí va a haber acciones reales. Estamos esperando todavía los resultados finales de esta consulta ciudadana. Al parecer, algunos arrojan que no han sido tan favorecedor, pero creo que es un buen paso a que podamos abrir estas puertas, ¿no?, a la democracia. Fíjate que independientemente de los resultados que arroje la consulta, creo que hay temas muy interesantes. Primero el tema del juicio a los expresidentes, que la gente por primera vez en la historia de nuestro país puede decidir sí votar por ellos, pero para que se les castigue, ¿no? Y si hacemos un historial de todo lo que hicieron desde Salinas, Cedillo, Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues ha sido una lista de atrocidades completamente, y creo que la gente tiene que tener memoria. El problema es que se va perdiendo esa memoria histórica y lo que considero es que no podemos permitirlo. Hay una nueva etapa de la democracia en nuestro país, hay una persona que quiere cambiar el régimen totalmente, o sea que todos los días se levanta tratando de pensar distintas cosas para cómo desmantelar lo que durante 90 años no se pudo hacer. Ahora, hablemos de los resultados. Creo que aproximadamente es el 7% aquellos que participaron, ¿no? Pero fíjate que es un 7% muy interesante porque no fue una elección. O sea, no salía el PRI, no salía Morena, no salía el PAN, no salía el PRD, no salía Movimiento Ciudadano. O sea, no salían los partidos políticos. No era una campaña como normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacerlas, sino fue una consulta ciudadana. Quien quiso salir, salió. No hubo despensas de por medio, no hubo acarreo, no hubo compra de votos. ¿Sabes? Exacto, me parece súper interesante lo que mencionas. No fue una elección de partidos, de personajes, fue una elección ya de una decisión, ¿no? De lo que se va a hacer, permitirnos no solo elegir a los que van a estar tomando estas decisiones, sino fue permitir a los ciudadanos decir sí o no a una pregunta, a algo que va a tener consecuencias.
yo vuelvo al mismo punto, es un gran precedente hacer la primera consulta ciudadana a nivel nacional y como dices, tanta participación que no haya sido por partidos políticos, fuera de campañas, fuera de toda esta, a veces circo mediático, ¿no?, que se arma alrededor de ello. Sí, y también yo veo dos temas editoriales también. Uno que es la crítica al presupuesto que se hizo. Yo recuerdo muy bien que en meses anteriores, cuando se estaban recolectando las firmas, se había propuesto que fuera en la elección anterior, y bueno, la oposición no quiso, ¿no? Pero nos hubiéramos ahorrado muchísimo dinero, es más, casi nos hubiese salido gratis si las hubiéramos hecho en las elecciones del 2021. Ese es un tema. Dos, creo que los partidos políticos tenemos que preocuparnos, o tienen que preocuparse, porque esos 7 millones de votos, o esos 7 millones de ciudadanos que salieron a participar, representa la votación del PAN y del PRD juntos, ¿no? Entonces creo que ahí hay alertas para los partidos políticos y se los dejo en el análisis, ¿no? Pero qué interesante que la gente pueda salir a elegir. ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue es que hay que bajarlo a los estados. Hay que bajarlo a los estados para que nosotros, los ciudadanos o cualquier ciudadano, obviamente con mecanismos mucho más flexibles, creo que el 40% se me hace bastante exagerado. Nosotros en algún momento en el municipio de Oaxaca de Juárez propusimos consulta popular para temas trascendentes para los que vivimos en esta ciudad. Y habíamos propuesto el 4% de la participación. Estamos hablando alrededor de 20,000, 30,000 ciudadanos que con eso se pudiera hacer. Sin embargo, creo que es tan interesante que tú puedas decidir o que te pueda consultar el gobierno en qué se puede gastar algún tipo de recurso, que puedan consultar qué obras se pueden hacer, o que te puedan decir en qué se va a gastar el presupuesto. Aquellos actos que han sido cometidos por algunos expresidentes o actores políticos. Se pierde la memoria y solo recordamos la corrupción a grandes rasgos, pero no analizamos cada uno de los hechos que han cometido, cada uno de las traiciones que han hecho a su propia nación, presidente tras presidente, invirtiendo fondos en campañas que no les correspondía, también creando deudas a nuestro país. Entonces, ¿qué nos puedes platicar un poquito de lo que se ha hablado a este juicio expresidentes? Hablamos ya un poquito de esta consulta ciudadana, ya tenemos las bases de lo que es, pero quiero saber un poquito más por qué era importante llevar a juicio a expresidentes, a ex actores políticicos. Bueno, primeramente podemos iniciar con cada uno de ellos, ¿no? Pues tenemos que la lista es larga. El ejemplo, bueno, sí, claro, el ejemplo del FOBAPROA, ¿no? O sea, es una deuda que decidieron rescatar a los bancos, a los amigos del presidente de la República en ese entonces, a costas del dinero de los ciudadanos. Así es. ¿No? Decidieron vender empresas paraestatales como Ferrocarriles de México, como Telmex, amigos de los expresidentes. Privatizar. Privatizaron absolutamente todo. Digo, Pemex es de lo poco que nos queda. Y hemos tenido un sinfín de escándalos económicos, un sinfín de corrupción en nuestro país, que la verdad es que no veo cómo la gente, no es que no se dé cuenta, sino cómo hemos aguantado a García Luna en la cárcel, ¿no? Quien fue secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Mira, yo creo que hay cosas, Valeria, que se tienen que decir. Sí. O sea, hay temas que tienen que dejar de ser políticamente correctas. Así es. Como es el caso de todo lo que nos ha antecedido, ¿no? Absolutamente todo. Y sí, yo estoy convencido que hay un nuevo gobierno y que quiere cambiar el régimen. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Pues hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Regresando al tema de la consulta, creo que fue un buen resultado, ¿no? Creo que en el tema de la consulta no hay perdedores. Creo que todos ganaron, todos. Aquellos que no ganaron fueron los que no fueron a la consulta, porque hubo un procedimiento. O sea, no fue el presidente que dijo vamos a hacer una consulta, sino más bien se aplicó la ley de participación ciudadana que tenemos en nuestro país, que es la recolección de firmas, que pasa por el Congreso
de la Unión, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación elabora la pregunta y que el INE hace como instrumento, como un órgano autónomo, realiza la consulta con sus errores, claro, ¿no? ¿Por qué decimos que casi nos iba a salir gratis si se hubiera hecho en el 2021? Porque obviamente faltaron casillas que no se instalaron, porque no fueron la misma cantidad de casillas la cual se instalaron como si fuera una elección. Yo veo muy molesto a Lorenzo Córdoba por los resultados, por el gasto, pero la verdad es que el gasto fue culpa de ellos, porque muy bien se pudo haber hecho en la elección. Por ese tipo de cosas yo creo que viene otro tema, que es modificar ese órgano autónomo. Ese órgano autónomo, recordemos que fue hecho pues por los gobiernos neoliberales, ¿no? O sea, antes Gobernación organizaba las elecciones, ya nos dieron un IFE, luego nos dan un INE, pero pues todos los órganos se echan a perder de alguna manera, ¿no? No puede ser autónomo cuando en una elección, por ejemplo en el 2006, el cuñado de Felipe Calderón es el presidente del INE, del IFE en ese tiempo. Entonces no tenía nada de autónomo. Y así como en muchas luchas, yo recuerdo que en el 2006 fue el parteaguas del voto por voto. Ahora ya está plasmado en la ley que si tú tienes una elección y tienes el 1% de diferencia, se abren todas las casillas y se cuenta voto por voto. Pero esa es una lucha que se dio en el 2006. El tema de la participación ciudadana yo creo que no va a ser la última consulta que tengamos. Creo que hay que comenzar a acostumbrarnos a que nos pregunten en qué queremos, en que tomemos las decisiones de manera conjunta en este país. Te voy a poner un ejemplo simple. Yo soy regidor y yo podría decir que represento a cierta parte de la ciudad del municipio de Oaxaca de Juárez. Pero creo que ahí no se acaba. O sea, no se acaba con la participación del día de la elección, sino tiene que ser de manera constante saber cuáles son las necesidades de la gente, ¿no? ¿En qué nos vamos a gastar el presupuesto? ¿Cuál va a ser la obra magna que vamos a tener para el próximo trienio? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar en este trienio? ¿En qué se gastaron el dinero? Así como eso, yo creo que hay muchas preguntas que la gente tiene. Así es, y a eso voy. Acabas de mencionar una palabra súper importante, la palabra pregunta. Muchas personas comentaban acerca de cuál era la pregunta, cuál era la consulta ciudadana que se estaba haciendo. Y muchos comentaban que había muchos tecnicismos en cómo la Suprema Corte de Justicia había dado esta pregunta, y creo que algunos incluso mencionaban que esto entorpecía este procedimiento, esta consulta ciudadana. ¿Qué nos puedes decir de esta pregunta? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Es un juicio a expresidentes? ¿Es un juicio a exactores políticos? ¿Va a abarcar a todos los presidentes? Platícanos un poco de ello para poder brindar un poco más de información. Mira, yo creo que la pregunta primeramente fue elaborada por la Suprema Corte de Justicia y no es un tema de tecnicismos, considero, sino más bien es un tema de aplicación de la ley, pero a partir de la legitimación, ¿no? O sea, yo considero que toda decisión que se pueda tomar y que esté mayormente legitimada es mejor. Siempre. Y lo que están haciendo es aperturar. Este gobierno lo que está haciendo es aperturar el gobierno para las tomas de decisiones, ¿no? O sea, hay muchos tecnicismos entre los abogados que dicen, es que la ley no se consulta, se aplica. Pues si eso fuese en México, en los años anteriores, te voy a poner un ejemplo clarísimo. El ex candidato presidencial Ricardo Anaya, en plena campaña, fue acusado de lavado de dinero, fue acusado, no nada más acusado, se lo comprobaron y no hubo absolutamente ninguna repercusión. Entonces no es cierto que la ley nada más se aplica, tiene que haber procesos, y creo que parte de este proceso es el cambio de régimen, lo que viene hacia futuro. Muy bien. Y bueno, Pavel, ya para ir cerrando este primer capítulo de este podcast, queremos que nos hables también un poco acerca de qué nos toca a los ciudadanos. Además de votar, qué nos toca seguir insistiendo en este tipo de políticas públicas, seguir persiguiendo esta democracia. ¿Qué nos toca como ciudadanos, además de ir a dar un voto?
Mira, yo lo que considero es que a todos los ciudadanos lo que nos corresponde es, primeramente, salir a votar por el partido que quieran, pero hay que salir a votar, hay que salir a ejercer ese derecho que tenemos. Dos, exigirle a los gobiernos, y los gobiernos tienen que estar totalmente abiertos, y voy a hablar por el municipio de Oaxaca de Juárez, es que los cabildos sean abiertos, porque ahorita son públicos, pero no son abiertos. O sea, los ciudadanos no pueden opinar. Hay que darles chance de que opinen. Salir de esa burbuja que tenemos, que es el Palacio de Gobierno. Ahorita por pandemia no se podría, pero salir a las agencias, a las colonias, a hacer nuestra sesión de cabildo. El ejercicio del presupuesto participativo. Un porcentaje del presupuesto que se recibe el municipio debería consultarse. ¿En qué quiere la gente que se gaste el dinero? ¿No? Que la gente decida. En contralores sociales, el tema de la obra pública. Que no sean las constructoras las que decidan cómo se hace, sino que sea la gente quien vigile, ¿no? Y que tome las propias decisiones. Y así como, bueno, y la consulta pública en el municipio de Oaxaca de Juárez. Tema muy claro, parquímetros. No va a haber parquímetros por lo menos este trienio. ¿Por qué? Pues porque hubo una serie de irregularidades, pero si se hubiese consultado, tal vez otro sería el resultado. Pero así como temas tan importantes, creo que se tienen que llevar a la consulta pública de todos los ciudadanos. Así es, y creo que más importante aún, tenemos que empezar a involucrarnos como ciudadanos. Existe a veces este estigma de decir, es que no soy político, es que no soy politólogo, es que no soy licenciada en Derecho, o déjame le pregunto a mi sobrino, ¿no?, que estudia esto, porque yo no lo entiendo. Dejemos esos estigmas, empecemos a involucrarnos, empecemos a ser parte de estos procesos, a ser una parte activa de estas decisiones de nuestro país. Y por supuesto, esa es la invitación a que no se pierdan este podcast, porque de eso vamos a estar hablando, de temas que los ciudadanos tienen preguntas frecuentes, y este es el tema de este podcast: resolver esas preguntas, resolver los temas de actualidad y sobre todo resolver los temas de relevancia que nos aquejan a los ciudadanos, Pavel. Pues mira, yo te agradezco mucho que estemos haciendo este ejercicio, porque bueno, tú eres una ciudadana, no militas en ningún partido, yo sí milito, lo veo desde mi punto de vista, pero yo lo que considero es que hay que romper esa parte de lo políticamente correcto. O sea, lo que se tiene que decir, que se diga, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. Y lo mejor que salga para los ciudadanos, porque los puestos son pasajeros. Yo tengo 22 años viviendo en esta ciudad, seguramente aquí voy a seguir viviendo, y me gustaría dejarle un mejor futuro a los que vienen. Y la política hay que romperla, hay que romper esa política tradicional, y yo creo que con el tema de las redes sociales nos pueden ayudar mucho. Yo le pido a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan que puedan compartir este video, este podcast, y que sobre todo participen, que compartan, que dejen sus comentarios, de qué quieren que hablemos el próximo programa, y porque vamos a seguir aquí hablando de infinidad de temas. Así es, Vale. Así es, y como dices, los invitamos a romper la política, a romper esos, como decías tú, esos temas de los cuales no se habla, ¿no? Anteriormente, fuera de micrófonos y fuera de cámaras, Pavel y yo platicábamos un poquito acerca de las oportunidades que tenemos, y una es la libertad de expresión, es la libertad, es no estar censurados y poder hablar de todos estos temas, explotarlos lo más que dé, y por supuesto empezar a estar pendientes de estas preguntas frecuentes, de estas dudas que los ciudadanos tienen, que a veces no encuentran las plataformas adecuadas para expresarlas, pero no por ello no las existen, Pavel. Claro, y bueno, también si alguien quiere venir a expresar algún tema, pues con todo gusto. Bueno, obviamente si Valeria... Invitadísimos están, de verdad que... Si Valeria acepta y no censura... Pues, este espacio está abierto para todos los ciudadanos,
para todo aquel que tenga una pregunta, sea en redes sociales, sea aquí, que nos quiera llegar un día a acompañar a algún otro ciudadano, creo que estaría de lujo, algo invaluable. Y bueno, pues los invitamos a participar, no se pierdan nada de la información en redes sociales. Estamos presentes en Instagram, Facebook y ahora en Spotify y en plataformas donde puedan escuchar este podcast. Y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, Pavel. No, pues muchas gracias a ti y nos vemos el próximo programa. Esto fue Charlas Libres. Hasta luego.